Hey, hola, ¿qué tal? Bienvenido a este segundo episodio de nuestro podcast de Paracletos. Pues estoy muy contento de poder conversar con ustedes. Antes de seguir adelante, quiero animarte a que si te gusta este tipo de ideas, reflexiones, de pensamientos que estamos compartiendo, pues te animo mucho a que te suscribas, a que lo compartas, y también si tienes algunos comentarios o si quieres seguir la conversación acerca de los temas que estamos abordando, por favor siéntete en la libertad de comentar o de contraargumentar si también quieres hacerlo, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, porque la verdad que eso también enriquece mucho. Y bueno, quiero continuar en este tema que me apasiona mucho porque es algo que he vivido muy de cerca, que es todo esto acerca de el deseo de querer crecer profesionalmente, personalmente y por supuesto también espiritualmente. Y hemos compartido acerca de que sí, Dios pone en nosotros esos sueños de mejorar, de crecer, porque ciertamente Él ha iniciado una obra de salvación en nosotros. Y todo eso es cierto. Sin embargo, quiero poner hoy en la mesa una idea que va a ser como una balanza que nos va a ayudar a mantener el equilibrio correcto para no caernos del otro lado que también es incorrecto. Es decir, antes de encontrar a Jesús, yo me encontraba pues viviendo una vida de mediocridad, una vida sin sueños, sin aspiraciones, y cuando encontré a Jesús, en mí empezó esto porque se activó este deseo, como lo comenté en el episodio anterior, este deseo de crecer y de mejorar, y ese deseo sigue ahí. Sin embargo, ciertamente a lo largo de los años he podido notar que hay una tensión entre escuchar esa voz de Dios que te invita a ir más allá a tu crecimiento, que te inspira por alcanzar tus sueños o objetivos o metas y luchar y sacrificar, porque en los sueños pues uno sacrifica ciertas cosas, ciertas comodidades, etcétera, y una vez más todo está bien. Sin embargo, sí debemos de estar pendientes de no cruzar la frontera de la aspiración. ¿Y por qué lo digo? Porque la realidad es que hay un peligro de no estar conscientes que hay una frontera entre la aspiración o con la aspiración. Y esa frontera, si cruzamos la frontera de la aspiración, nos lleva a la frontera de la ambición, lo cual es todo lo contrario y lo cual no es plan de Dios, ni tampoco está en nosotros como una inspiración divina. Y obviamente en una sociedad donde se premia la ambición, es muy difícil darnos cuenta dónde está esa frontera. Y yo lo he experimentado, o sea, yo en muchas instancias, en muchos momentos, yo me he perdido incluso o no he sabido reconocer, hey, esta idea ya no es una inspiración tanto divina, sino que estoy pisando el terreno de la ambición. Estamos rodeados en una sociedad, en incluso maneras de pensar, y ni se diga en las redes sociales, por estilos de vida que apuntan a expansión, adquisición de riqueza, fama, posicionamiento y incluso muchas veces hasta la misma mejora de tu imagen personal, de cambiar tu estilo de vida, de alimentación. Todo eso vienen con tintes de ambición, pero muchas veces es muy difícil darnos cuenta porque la ambición no es tan fácil de reconocerla porque viene entremezclada, trae destellos trae una cierta relación y destellos de una
aspiración, de la virtud de la aspiración. Entonces, necesitamos estar muy atentos. Por ejemplo, hoy en día es muy común en las redes sociales que está todo este tema de crece, ¿no? Con tu imagen personal, o crece, por ejemplo, en tu alcance a las redes sociales, y parte de eso está bien, pero uno mismo debe de autoanalizarse para saber, ¿esto es aspiración o me estoy encontrando en el terreno de la ambición? Y ahorita voy a dar algunos pensamientos, algunas ideas que considero te pueden ayudar para saber si estás dentro del terreno de la aspiración o cruzaste a la frontera de la ambición. Pero déjame hablarte un poquito más acerca de esto, de esta ola de ideas que vienen a ponerte sobre tus hombros esta carga de sí, tienes que ir por más, sí, tú naciste para brillar, o tienes que vibrar alto, ¿no? Si queremos utilizar el tipo de lenguaje que se escucha en las redes sociales, tienes que subir tu frecuencia, porque subiendo tu frecuencia atraes abundancia, atraes riquezas, atraes prospectos, clientes, etcétera, etcétera. Mucho de eso puede estar fundamentado en el terreno de la ambición. Y aunque si nació con una inspiración divina de aspirar a algo más, a aspirar a algo mejor, a aspirar con el deseo de recibir todo lo que Dios tiene para nosotros, de sus buenas dádivas que tiene como un buen padre para nosotros, si no tenemos cuidado, podemos contaminarlo, podemos mancharlo con la ambición. Ahora, el contraste es este. La virtud de la aspiración viene de Dios, o mejor dicho, la aspiración es una virtud que viene inspirada por Dios, y prácticamente podemos entender la aspiración como ese deseo de salir de la mediocridad, ese anhelo por recibir todo lo bueno que Dios tiene para nosotros como sus hijos. Y sabemos que lo que Dios tiene para sus hijos es bueno y siempre es lo mejor. Entonces, esa virtud de la aspiración viene de Dios, y es todo lo que hablamos en el episodio anterior. Ese deseo de ser mejor, de mejorar tu carácter, de mejorar tu salud, de mejorar tus hábitos, de mejorar tus finanzas, de aspirar a un mejor trabajo. Todo eso es una aspiración, son ideas que viene de Dios, que el Espíritu Santo pone en ti para alcanzar tu mejor versión, para continuar la obra que Dios inició. Sin embargo, te hablaba un poco o mencioné simplemente que el diablo es experto en camuflar, ¿verdad? El diablo es experto en tomar lo bueno de Dios y distorsionarlo. Por eso mencionaba esta frase: Dios tiene belleza y en el diablo no hay belleza, pero el diablo utiliza tintes de belleza para poder llamar nuestra atención. Ahora, esto que estoy diciendo no es nada nuevo. Esto es la estrategia que ocupó en el jardín del Edén con Adán y Eva. Adán y Eva tenían todo lo bueno que Dios había creado para ellos, un jardín con abundancia y con una gran diversidad de diferentes opciones que tenían para poder escoger y satisfacer deseo y placer. Porque si Dios no hubiera querido que el ser humano disfrutara el placer de la comida, pues la verdad es que nos hubiera dejado con el maná, o hubiera creado el maná desde el inicio de la creación. Pero al hacer y poner a disposición de Adán y Eva diferentes animales, diferentes frutas, diferentes alimentos,
pues habla de un Dios que desea que podamos nosotros también sentir placer, un placer bueno en el comer. Sin embargo, el diablo viene y pone toda la atención, hace que pongan toda la atención a Adán y Eva en lo que estaba prohibido, pero lo pone con belleza, porque dice en el capítulo de Génesis 3 que cuando el diablo le insinuó el fruto a Eva, Eva vio que el fruto era bueno, es decir, vio belleza, vio algo que no tenía y que quería tenerlo. Ahora, si nos vamos un poco más atrás, podemos ver que eso fue precisamente lo que le pasó a Lucifer, al diablo, antes de convertirse en esa figura horrible donde tiene fealdad y donde no hay absolutamente y no existe nada de belleza. Él le sucedió lo mismo. Esto lo puedes encontrar en Isaías 14, versículo 12. Y dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Esta frase, lucero, hijo de la mañana, significa Lucifer. En el original, en hebreo, está escrito el nombre de Lucifer y es la traducción, lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Fíjate lo que decía en su corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces, brevemente el contexto es que Lucifer es una criatura, es un ángel creado por Dios que tenía a su disponibilidad, o más bien estaba encargado de una porción de ángeles que su trabajo era traer adoración hacia Dios por medio de música, y él era encargado de la adoración. Era un ángel hermoso, había belleza en él. Entonces esa es la aspiración. Dios soñaba y le había dado a él dignidad, belleza, un propósito. Había propósito en Lucifer, pero no le bastó. No le bastó lo que Dios le había dado, lo que Dios quería para él, sino que él en su corazón empezó a atesorar esta idea y a alimentar esta idea. Yo seré igual que el Altísimo. Y eso fue lo mismo, la misma idea que le transmitió a Eva y a Adán. Toma esta fruta, la cual Dios dijo que no, porque Dios te dio a disposición todo estas opciones del jardín, pero esta no te la dio. ¿Y quién te prohíbe que no la tomes? ¿Dios? Pues tú puedes ser como Dios, porque Dios tiene que dirigir tu vida. ¿Por qué Dios tiene que decir que no? Porque Dios tiene que poner las reglas. Entonces, cuando entra ese pensamiento, es cuando Eva decide tomar esa fruta en sus manos. Y eso es la ambición. Querer más de lo que Dios te quiere dar. Querer más de lo que Dios te quiere dar. ¿Por qué? Porque es Dios. Y porque Él es el único ser en la tierra que tiene una sabiduría 1000 veces más grande que la de nosotros, que alcanza a comprender cosas que nosotros no comprendemos o no vemos y que no nos corresponde entender. By the way, muchas veces nosotros podemos sentir frustración porque no entendemos los planes de Dios. O sea, déjame decírtelo claramente. Si lográramos entender a Dios, no sería Dios. El hecho de que no entendemos a Dios es lo que lo hace ser supremo a nosotros. Si nosotros lográramos entender sus misterios, su manera de pensar y de actuar, entonces Dios no sería Dios. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque sí,
Porque Dios tiene planes y sueños específicamente para cada uno de sus hijos. Y esos sueños están conectados con la plenitud, con el contentamiento y traen la virtud de la aspiración para que tú luches, para que te esfuerces y puedas lograr esos buenos planes que Dios tiene para tu vida. Sin embargo, anhelar y desear más de lo que Dios pensó para nosotros es el pecado de la ambición. Es entrar a la frontera de no una inspiración divina, sino diabólica. ¿Por qué diabólica? Porque apunta a pensar, a tener este pensamiento: ¿por qué debería de conformarme con lo que Dios quiere para mí? Si está en mis manos. No había una cerca que le impidiera a Eva agarrar el fruto. Solamente la advertencia de Dios: esto no es para ti. Sin embargo, Dios no mandó a poner una cerca y le dijo: no, Eva, no la vas a agarrar. No, le dio libertad. Entonces, cuando viene ese pensamiento de lo puedo hacer, ¿quién me va a decir que no? ¿O quién me lo va a impedir? Esa no es una inspiración divina. Esa es una inspiración de decir: en tus manos tienes la capacidad de hacerlo. Nadie te lo impide. Entonces hazlo. Es tomar tu propia vida en tus manos. Y sabes, eso es llegar a ser como el Altísimo. Es convertirte en tu propio Dios. Cuando tú sacas a Dios de la ecuación, cuando no contemplas si esto es voluntad de Él o no, cuando ni siquiera te interesa saber si es su voluntad y actúas por un instinto, entonces estamos pasando al terreno de la ambición. Entonces, una vez más, no es muy sencillo entender la diferencia entre la aspiración y la ambición. Sin embargo, quiero compartirte estas ideas que quizás te pueden ayudar. Hay un pasaje en la Biblia donde se narra, y Jesús narra una parábola, donde menciona que una persona, un rey, que ejemplifica a Dios, reparte a 3 personas, a 3 trabajadores, diferentes porciones de talento o cantidades de dinero. Y a una le da 5, a otro le da 3 y a uno le da 1. Se va y se los encarga para que ellos trabajen con ese dinero, esos talentos. Cuando regresa, manda llamarlos para pedirles cuentas. Y entonces al uno le pide y le dice: tuve miedo, escondí mi dinero porque sé que tú eres una persona fuerte, ruda, que cosechas donde no siembras. Y entonces tuve miedo de perderlo y aquí te entrego. El 1 me lo diste, te lo entrego. Pero el que le dio 3 le devuelve 6 y el que le dio 5 le devuelve 10. Y entonces felicita a los 2, pero no está nada contento con el que tenía 1. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque Dios es el responsable por darnos a cada uno de nosotros diferentes sueños, propósitos. Y lo que nos ha dado está intrínsecamente relacionado, o el propósito que Dios nos ha dado está intrínsecamente relacionado con los dones y las habilidades y los talentos que tenemos. Es decir, si Dios nos dio un sueño, poniéndolo en palabras muy sencillas, si Dios nos dio un sueño, por supuesto que nos ha dado la capacidad de lograrlo. Dame un segundo. Entonces, nos ha dado la capacidad de lograr ese sueño. Es decir, que sí podemos, sí tenemos la capacidad. Por supuesto que tenemos que esforzarnos. Por supuesto que tenemos que salir de nuestra zona de confort. Por supuesto que tenemos que poner en marcha nuestros talentos y tenemos que trabajar, tenemos que machetearle. Porque lo que Dios puso en nuestros corazones, esos sueños, es algo que Dios nos dio para que nosotros podamos multiplicarlo. O sea, nuestros talentos, una visión, un sueño, para que lo podamos poner a multiplicar. Pero, nosotros en ningún momento podemos decirle: ¿por qué me diste 1? ¿Por qué no me diste 3 como al otro? No nos corresponde medir como mide la sociedad el éxito.
Yo no puedo decir, ¿por qué no me diste este talento o este sueño o este llamado como se lo diste a la otra persona? ¿Por qué no me diste para poder tener esta casa o ambicionar más allá de lo que Dios quiere para nosotros? Sé que es un tema más complejo y más profundo de lo que yo estoy abordando en este momento. Y por supuesto, en ningún momento considero que estoy resolviendo este enigma o esta tensión que hay entre el tema de la virtud y el pecado, de la aspiración y la ambición. Por supuesto, no. Por supuesto, no creo que estoy dando una solución completa a este tema, pero si te hace reflexionar y si te hace tomar una pausa para reflexionar y pensar, decir, esto que quiero hacer es aspiración para salir de mi zona de confort, de no conformarme, o esto es ambición. Quiero terminarte contando por qué puse a este episodio los dos postres. Porque en estos días estaba leyendo un libro que es muy, muy bueno. Al principio me costó mucho para tomarle sabor. Si quieres buscarlo, ahora déjame decirte que no es un libro fácil de leer, pero si quieres leerlo, está bien, no pasa nada. Se llama Una obediencia larga en la misma dirección. Es todo. Y abordó este tema de la ambición. Y lo abordó de una manera magistral que literalmente iluminó mi corazón, me hizo reflexionar y me puse en oración. En ese momento sentí fuertemente la presencia de Dios cuando estaba leyendo esto. Y entonces Dios, yo le dije, Señor, ayúdame a entender. Le dije, Espíritu Santo, ayúdame a entender, porque la verdad es que esto que está diciendo este autor está buenísimo, lo siento muy cerca de mi corazón, pero aún no lo puedo lograr entender cuál es la diferencia entre tener aspiración y esto, y no irme al terreno de la ambición. Entonces, simplemente Paracletos, el Espíritu Santo, de una manera muy dulce, muy paternal, trajo a mi mente este ejemplo de los dos postres. Y este es un ejemplo muy, muy cercano a mí, porque es una práctica que hacemos en la casa. En la casa, con mis hijos, tienen 6 y 3 años, les permitimos comer dos postres. Ahora, no pienses que cuando hablo de postre te imagines un pastel o te imagines algo grande. Literalmente es un caramelo y una paleta en todo el día y después de comer. Entonces, la idea es esta. Nosotros en casa, todos los días le damos la posibilidad a nuestros hijos de comer dos postres. Entonces, muchas veces ellos, sobre todo cuando quizás han visto no a otros niños que sus papás, no los críticos, simplemente no tienen la misma idea o la misma regla, y les dan la oportunidad de comer los dulces que quieran en todo el día, o dulces más grandes, bolsas de M&M's o lo que sea. Bueno, ahí ese es otro tema y no hay ningún problema. Pero cuando mis hijos ven esto, muchas veces ellos llegan y dicen, ¿por qué ellos sí? ¿Por qué nosotros no? Porque es solamente dos postres. Después de comer los dos postres, usualmente siempre buscan la manera de que les demos otro más. Entonces, la idea es esta. Yo como papá, o mi esposa y yo como papás, pues obviamente hemos decidido que para ellos dos postres es suficiente, está bien, y esa es nuestra regla. Ellos no lo ven así. Si por ellos fueran, se comerían una bolsa entera de dulces, pero obviamente ellos no saben o no logran asimilar que eso les va a hacer daño. Pero es mi responsabilidad protegerlos de ese deseo de ambición que tienen en su corazón de querer más postres. Por eso yo les doy solamente dos postres. Sin embargo,
aunque ellos no van a poder lograr tener más de 2 postres, porque no se los voy a dar porque mi plan es solamente 2 postres, sí hay una posibilidad de que un día se queden sin los 2 postres. No van a poder tener más de 2 postres. Pero si no comen su comida, si no la comen a tiempo, si hacen un berrinche, pueden quedarse solo con un postre. O incluso ha habido días en los que, con todo el dolor de mi corazón, no han tenido sus 2 postres. Entonces la aspiración es, ellos pueden aspirar a algo bueno que yo les quiero dar. Yo quiero que tengan placer cuando comen esos postres. Yo quiero que ellos disfruten cuando ellos están comiendo esos postres, ese dulce. Yo quiero que lo disfruten. Cuando veo que comen su paletita, su caramelo, me encanta verlos cómo los saborean. Y por eso les doy esa posibilidad de tener esos 2 postres. Sin embargo, no voy a permitir que coman más de 2 postres. Pero si no comen, si no se esfuerzan en terminar su comida a tiempo, si no se esfuerzan en seguir las indicaciones, las instrucciones, aunque no pueden tener más de 2 postres, sí podrían llegar a perder la oportunidad de tener esos 2 postres. Y así funciona en los planes que Dios tiene para nosotros. No anhelemos más de lo que Dios quiere darnos a nosotros, porque eso es ambición. Entonces pidámosle al Espíritu Santo, a Paracletos, que ayude a nuestro corazón a tener contentamiento con lo que Dios quiere darnos. Porque en eso que Dios ha pensado ya hay placer, ya hay plenitud, ya hay alegría y gozo en nuestro corazón. Pero ir más allá de lo que Dios quiere, es decir, poner un sobreesfuerzo, nos puede llevar a enfermarnos, a frustrarnos, a estresarnos, y a lo mejor sí lo podemos conseguir, pero a costa de nuestra salud, de nuestra relación íntima, porque estaremos tomando nuestra vida en nuestras manos. Y quiero terminar dejándote con el pasaje de dónde está basado este pensamiento, y es en el Salmo 131, versículo 1. Dice así el salmista, que es David: Señor, no es orgulloso mi corazón, ni son altaneros mis ojos, ni voy tras grandes cosas y extraordinarias, y aquí está la clave, que están fuera de mi alcance. El salmista nos quiere hacer entender que cuando nosotros aspiramos cosas buenas y extraordinarias que están en nuestro alcance porque son parte del plan de Dios para nuestra vida, todo está bien. Pero cuando aspiramos y anhelamos cosas grandes y extraordinarias que están fuera de nuestro alcance porque no son parte del plan de Dios, estaremos entrando al terreno de la ambición, y ese terreno no es divino, no es inspiración divina. Entonces piensa, tus sueños, ¿en qué terreno están plantados?